El primer tema de las obligaciones tributarias son los fundamentos constitucionales, y estos a su vez están divididos en tres aspectos. El primero son los deberes de las personas y del ciudadano. El segundo, la legalidad tributaria y límites jurídicos de imposición. Y finalmente, el sistema tributario. La Constitución Política de Colombia establece entre los deberes de la persona y del ciudadano el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Esto se encuentra en el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política. No obstante, las contribuciones que en ese sentido hagan las personas deben enmarcarse dentro de los conceptos anteriormente mencionados. El artículo también menciona que es inequitativo gravar únicamente a un grupo específico de personas que cuenten con los parámetros legales. Es por eso que se plantea la distribución de las cargas equitativas entre los contribuyentes. El principio de legalidad tributaria y límites jurídicos de imposición está consagrado en el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política. Afirma que el Congreso puede establecer condiciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos donde lo establezca la ley. Asimismo, la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que son suministrados o en la participación de los beneficios. Los principios del sistema tributario se encuentran en el artículo 363 de la Constitución Política. Señalan que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Como la tributación es un deber de la persona y del ciudadano, debe tenerse en cuenta que no todas las personas pueden contribuir al sostenimiento del Estado con las mismas capacidades económicas. Esta tributación debe exigirse de manera proporcional, conforme con la capacidad económica y en correspondencia a los servicios que el Estado presta a determinado contribuyente. En materia de equidad tributaria, la Corte Constitucional presenta tres implicaciones. La primera, la suma a pagar por el concepto del tributo debe definirse teniendo en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Segundo, los sujetos o grupos de sujetos en iguales condiciones a la luz del principio de capacidad de pago deben ser gravados de la misma forma. Y tercero, el tributo no puede tener consecuencias confiscatorias, es decir, cuando la actividad económica del particular se destina exclusivamente al pago del mismo, de forma que no existe ganancia. El segundo tema son la clasificación de los tributos, que están regidos por el territorio y la zona de influencia dentro de la cual se aplican y se producen sus efectos jurídicos. En Colombia están clasificados en tres. Los primeros, los tributos nacionales, donde el sujeto activo que percibe el gravamen es la nación, y son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Los segundos tributos son los tributos departamentales, que son administrados por los departamentos y deben especificar sobre quién recae la obligación tributaria. Aquí los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas son creadas por las asambleas departamentales mediante las ordenanzas. Y finalmente se encuentran los tributos municipales, que son administrados por los municipios y deben ser autorizados por los consejos distritales mediante acuerdos autorizados por la ley. Esos tributos anteriormente mencionados están clasificados en tres: en impuestos, en tasa y en contribuciones. Los primeros funcionan principalmente para cubrir el gasto público y, según la Corte Constitucional, tienen tres características principales. Primero, no hay relación directa con un beneficio derivado a favor del contribuyente, o sea, a favor de quien realizó el pago del impuesto. Segundo, después de pagar ese impuesto, el Estado dispone de ese dinero indiscriminadamente de acuerdo a los criterios y prioridades del momento. Y tercero, no se destina a un servicio público concreto, sino a las arcas generales para atender todos los servicios necesarios, salvo y cuando se trate de rentas o impuestos de destinación específica. Los impuestos tienen unos elementos necesarios para poder funcionar. El primero es el sujeto activo, que hace referencia al Estado facultado por la ley para recibir y administrar los
pagos de los impuestos, y las entidades estatales tienen el derecho y el deber a exigir el pago de ese impuesto o el pago de ese tributo. Encontramos también el sujeto pasivo, que son las personas naturales o jurídicas obligadas a pagar los impuestos siempre y cuando el hecho generador lo amerite. El hecho generador es la situación indicadora de una capacidad contributiva, a la cual la ley le confiere la posibilidad de generar una obligación tributaria. Seguido de esto encontramos la base gravable, que es un valor monetario del hecho generador sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto necesario para establecer el valor de la obligación tributaria. Y esa tarifa es un porcentaje que se le aplica a la base gravable, cuya finalidad es calcular el valor del impuesto. La tasa es la prestación económica establecida por la ley a favor de un ente público. Tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado para el contribuyente. Se espera obtener una retribución compensada en el servicio público que ha de beneficiar a quien paga este gravable. Las tasas pueden tomar forma de sanciones, multas, peajes, copagos, aeroportuaria, alumbrado público, entre otras. Las contribuciones son ingresos públicos de carácter obligatorio que el Estado percibe de un grupo determinado de personas que son gravados proporcionalmente y los cuales tienen una destinación específica a la financiación de obras públicas o de actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. El beneficio de este tributo es colectivo y está dividido en tres categorías. La primera es la categoría especial. Aquí el hecho generador se configura en la obtención por parte del sujeto pasivo de un beneficio o incremento en el valor de sus bienes. En la segunda categoría se encuentran los fiscales, que son pagos obligatorios que realizan los contribuyentes con destinación más o menos específica, por ejemplo, la valorización. Y tercero está el aspecto social o las contribuciones sociales, que son percibidas por entidades destinadas a prestar servicios de seguridad social, fomento de la enseñanza de los trabajadores, fortalecimiento de la familia, y entre ellos se encuentran las cajas de compensación familiar, el SENA y el Instituto de Bienestar Familiar. Un tercer tema tiene que ver con el impuesto a la renta y sus complementos. Este régimen constituye un solo impuesto y se origina con la contribución de las personas al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los principios que hemos venido trabajando, de justicia y equidad, lo que implica que la carga tributaria corresponde a la capacidad contributiva de cada persona, de manera que las personas que tienen mayor capacidad deben contribuir más que las personas que no tienen la misma capacidad. Es un tributo directo y de carácter obligatorio que recae sobre los contribuyentes con ingresos susceptibles de constituir incremento en su patrimonio. El impuesto de renta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Estatuto Tributario, se integra por la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable, que sean susceptibles a producir un incremento neto en el patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados. Dentro de los elementos del impuesto a la renta y sus complementarios se encuentra el contribuyente. Toda persona se convierte en contribuyente del impuesto de renta desde el momento en que se genera una relación con este tributo. Es decir, las personas pasivas, naturales o jurídicas que tengan alguna relación con rentas nacionales de fuente nacional o extranjera deben ser responsables directos del pago de este tributo. También está clasificado en régimen ordinario, que son todas esas sociedades comerciales de economía mixta, industriales, comerciales y asociaciones ilíquidas, o de régimen tributario especial, que de acuerdo al artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, son contribuyentes de renta, pero de manera especial las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro,
siempre y cuando se hayan inscrito y cumplan con los requisitos señalados en las normas tributarias. Muy bien, ahora como definición de patrimonio, tenemos que según el Estatuto Tributario Nacional, artículo 261, dice que el patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente. Hay una modificación que dice que para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, con una excepción de sucursales de sociedad extranjera y establecimientos permanentes, el patrimonio bruto incluye sí o sí los bienes en el exterior. Las personas que tengan residencia en el país, sucesiones líquidas a causante de la residencia en el país en el momento de su muerte, deben incluir tales bienes a partir del año gravable. Adicionando en el párrafo 1, dice que sin perjuicio de lo establecido en dicho estatuto, se entenderá como activo los recursos controlados por la entidad como resultados de eventos pasados, de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad. El impuesto al patrimonio es un impuesto extraordinario denominado de esta manera. Tiene aplicación en los años 2019, 2020 y 2021 y se genera por la posición de riqueza que sea mayor o igual a 5.000 millones de pesos. Esto es determinado por el Estatuto Tributario Nacional, artículo 292. Dice entonces que también este artículo es modificado por el artículo 35 de la Ley 1943 de 2018 y para nuestra empresa, en el artículo 15, Estados financieros y derecho de inspección, se dice que la sociedad tendrá balances anuales en el cual se dé cuenta de la gestión realizada por el administrador el 31 de diciembre. Nuestra sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir sus estados financieros con el de propósito general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas. El IVA es un impuesto indirecto porque no se aplica directamente a la renta de los contribuyentes. Es un impuesto o no es un impuesto acumulable porque se paga sobre el valor agregado. Del impuesto generado por la venta se puede descontar el impuesto pagado en las compras. Esto lo dice el artículo 420 del Estatuto Nacional Tributario, modificado por el artículo 173 de la Ley 1819 de 2016. Deben liquidarlo y comprarlo y cobrarlo los productores, importadores, comerciantes y quienes presten los servicios. Se aplica sobre el valor agregado en cada uno de los procesos o etapas de producción o distribución de un bien. Eso es sobre el crecimiento que obtiene el producto o el bien. En nuestro caso, eh, para la empresa Multiservicios S.A., artículo 3, objeto social, la actividad mercantil gira alrededor de la comercialización de bienes, como compra y venta de equipos celulares, comercialización de accesorios para equipos móviles y sus afines, ventas de equipos electrónicos de tecnología, adquisición y venta de repuestos electrónicos para celular. Muchos de estos artículos, por no decir que la mayoría, necesitan ser importados, por lo tanto necesita como compañía pagar el impuesto del IVA. Bueno, el ICA es el impuesto de industria y comercio que se genera por la realización de actividades industriales, sean indirectas o indirectas, comerciales o de servicios que se desarrollen de manera permanente u ocasional, sean un inmueble determinado, ya sea que exista o no el inmueble. Para pagar este impuesto es necesario inscribirse en el registro de información tributaria. Todo establecimiento de comercio o industria está obligado
a realizar una declaración de ICA. En nuestro caso, la presentación de la compañía Multiservicios Electrónicos S.A. de nacionalidad colombiana, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con dirección propia y con proyectos, con metas a expandirse en el futuro, se ve obligado a declarar impuesto del ICA. Según lo señala el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 del Estatuto Tributario, define este impuesto como el impuesto de industria y comercio, que recae en cuanto a materia imponible sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejercen o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales directa o indirectamente por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos. En el impuesto a las ventas tenemos un ítem llamado tarifas que el artículo 468 lo describe como el porcentaje que se aplica a la base gravable para determinar el monto del impuesto. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 19%, salvo las que se contemplan legalmente en el Estatuto Tributario, artículo 468. El gravamen a los movimientos financieros es un impuesto a las transacciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas y es un impuesto indirecto de orden nacional que se aplica a todas las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema bancario. Lo constituye la realización de las transformaciones financieras mediante las cuales se dispongan recursos depositados en cuentas corrientes de ahorros, en cuentas depósitos y en giros de cheques de gerencia y así. Es un impuesto instantáneo y se causa en el momento que produzca pues la disposición de los recursos. La base del gravamen está integrada por el valor total de la transacción financiera. La tarifa de gravamen a estos movimientos será del 4 por mil. Una excepción se aplicará exclusivamente a una sola cuenta de ahorros, de depósito o tarjeta prepago por titular y siempre y cuando sea a nombre de un único titular. Dice entonces el artículo 879 que cuando quiera que una persona sea titular cuando se requiere que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros, deberá elegir una sola cuenta, depósito electrónico, tarjeta prepago, sobre la única o sobre la cual se operará el beneficio tributario previsto, indicárselo a la respectiva entidad financiera.
Declaraciones que se tienen por no presentadas. La norma determina dos situaciones sancionables: cuando se deja de presentar una declaración o cuando ésta presenta anomalías. Por ejemplo, si no se presentan los lugares establecidos, si son de la identificación del declarante o se hacen en forma errada, si no contienen los factores requeridos para las bases gravables, cuando no se presenta firmada por quien deba firmar o con la firma del contador público o el revisor fiscal, el caso que aplique. Las declaraciones presentadas sin pago total no generan efecto legal, salvo cuando el contribuyente sea titular de saldo a favor igual o mayor a 2 veces el valor de la retención. El saldo a favor se debió generar antes de la presentación de la declaración por un valor igual o superior al saldo a pagar. Correcciones. Se dan por solicitud propia o por solicitud de la Administración. Generan el aumento del impuesto a pagar o la disminución del saldo a favor. Las voluntarias, artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario, se puede corregir mediante una nueva dentro de los 2 años siguientes y antes de que la entidad haga solicitud formal. Y la requerida, la entidad la solicita para constatar si lo reportado corresponde a la realidad.